En la tercera parte de la configuración, arranquen con el usuario, no necesariamente con el administrador, con el nuevo que crearon en el servidor. Y vamos a configurar algunos pasos que nos quedan pendientes de los videos anteriores. Deben bajar el cortafuego en ambos servidores. Ya, en este caso, panel de control, ¿cierto? Que es muy similar a la configuración que hicieron en el cliente. Windows Firewall y desactivan completamente el cortafuego. Para ambas máquinas lo mismo. Y desactivar Windows Firewall. Lo otro que nos quedó pendiente de los videos anteriores es agregar dirección IP. El cliente tenía el IP 192.168.1.10. Ya el servidor, el NS1, va a tener la siguiente dirección IP. Todas las tarjetas modo red interna. Y el servidor NS1 va a tener el IP 192.168.1.2 y dirección de gateway 192.168.1.1. Ahí estamos en el NS1. Entonces anotemos la dirección IP del NS1, que es el servidor de 512 MB de RAM. La 1.2. 1.2. Y el gateway es el mismo que tiene el cliente. 192, 168, 1.2. Máscara 255, 255, 550. Y gateway 192, 168, 1.1. ¿Ya? 10 era el cliente. ¿Ya? Y aplica. Sin DNS por el momento. Y recuerden haber bajado los cortafuegos. Ya. Alejandro, lo que me preguntó, ¿dónde activaba la licencia? Si tú ya compraste la licencia, ¿cierto? En este caso, en la versión de prueba te da una cantidad de días para usarlo sin habilitarla. La licencia del Standard Edition. En el caso de Windows 10 también lo mismo. Ahí tú descargas de DreamSpar la licencia y la agregas acá, en activarla. Y abrirá el nuevo código licencia. En el otro servidor, en el NS2, la dirección IP va a ser la siguiente. ¿Cuál es el segundo? En el segundo, en el NS2. El NS2 tiene la IP 192.168.1.3. ¿Cierto? Máscara 24 y dirección de gateway la 1.1. Sin DNS por el momento. Nosotros vamos a crear un servicio DNS en un rato más. 1.3. El 1.1.
Ya los pings siempre se mantienen iguales, 128 milisegundos y la misma cantidad de bytes enviados. No tienen que tener variación. Con menos T, al final del comando lo dejan declarado para que quede generando un ping. Lo que también debemos comprobar es que el cliente se conecte en forma remota a los servidores, por eso habilitamos el escritorio remoto. Entonces ahora, ya que tenemos conectividad de ping, usted desde el cliente va a abrir la herramienta conexión escritorio remoto desde el cliente, ¿cierto? Y se va a conectar primero al primer servidor, al NS1. Sí, que era la IP, la 192.168.1.2. Los que creó, po. El que creó. ¿Cierto? Le pide el usuario que creó y la contraseña. El usuario que creaste y le diste permiso o que perteneciera al grupo usuarios de escritorio remoto. Ahí está validando la configuración, la conexión, ¿cierto? Se va a demorar unos segundos y luego va a aparecer el estado OK. ¿Ya? Ahí le pregunta que es una conexión cifrada, le dice que sí. Y debería estar dentro del servidor en el NS1. Ya entonces, desde el cliente ya tienen que entrar remotamente al servidor. Ahí ya estoy en el NS1, ¿cierto? Y como tiene los privilegios de administrador, puede configurar la máquina. Y luego abre otra ventana de escritorio remoto y se conecta al NS3. O el NS2, perdón, que es la IP.3. Y se conecta al otro servidor. ¿Qué error? ¿Qué dice? Me dice error en la transmisión, error general. ¿Están en modo red interna? Está interna, están todos. ¿Tienen los mismos nombres los equipos de hombres diferentes? No se tienen que llamar igual los servidores, ni tampoco la misma IP. Tienen que conectarse remotamente a los dos servidores. Entonces, desde la administración remota, desde el servidor, vamos a hacer el apagado de los equipos, ¿ya? Lo apagan mediante comando dentro del servidor, ¿ya? Comando shutdown, espacio, /s. Entonces no lo tengo que hacer directamente al servidor. Puedo meterme por escritorio remoto y apagar el servidor. Entonces, estoy conectado al servidor en forma remota.
Está conectado en forma remota, abre la terminal del servidor, en el servidor, y ejecuta shutdown espacio /s. Shutdown espacio /s. Y ahí se va a apagar en un minuto el servidor. Acceso denegado. Y una vez que se vayan apagando, le vamos a agregar los discos duros. Ya, en los servidores, una vez que estén apagados, van a las configuraciones, van a almacenamiento y agregan un segundo disco duro del mismo tamaño del original, que era de 20 GB. Entonces se van arriba, donde está la controladora SATA, aquí lo estoy haciendo en el primer servidor, agregar, ¿cierto? Pincho, agregar disco duro, ¿cierto? Crear uno nuevo, le dice, tipo PDI, reservado dinámicamente y de 20 GB, como el disco original que teníamos instalado. Y ahí le da un nombre para identificarlo después. Yo le voy a dar por nombre este NS1. Entonces este servidor va a quedar con el disco original y un disco extra que lo vamos a configurar en la siguiente clase. ¿Ya? El segundo disco duro. Y en el otro lo mismo. Almacenamiento, agregar disco duro, crear un nuevo disco duro y que tenga el nombre del equipo. En este caso se va a llamar NS2 y también de 20 GB. ¿Ya? Para la configuración que vamos a hacer nosotros tienen que ser los discos del mismo tamaño, exactamente iguales. Misma tecnología también. Si el disco de instalación era de 20, el segundo disco de 20. Tienen que dejarlos iguales. Y después enciende los servidores. Después de agregado los discos. Ya, para ir terminando entonces vamos a iniciar los servidores una vez que lo apagaron, que le agregaron el disco duro. Los vamos a configurar y apagar nuevamente. Esta es la última configuración que hacemos para que pasemos a base de datos, ¿ya? Cuando levantan los servidores, a los cuales le agregaron a cada uno un disco duro adicional, van a ir ahora nuevamente a la pestaña de administración de los servidores, Server Manager, que es la pestaña que está, ¿cierto?, a la derecha del botón de inicio. El Server Manager en cada uno de los servidores, y se van a encontrar al final con una pestaña que dice Storage. Expanden la pestaña Storage, ¿ya? Y ejecutan Disk Management. Esa es la herramienta para poder trabajar con los discos duros, hacer particiones, ¿cierto? Hacer divisiones o formateo, lo que usted estime conveniente. Se hace desde acá. Entonces lo primero, cuando levanto el Disk Management, aparece un asistente que dice que reconoció un nuevo disco duro y usted cancela.
Y deberíamos tener los discos duros siguientes. Voy a eliminar acá el... Ahí. Debería tener el disco original, que es el disco 0, y el disco 1, que fue el que agregamos. Lo mismo en el otro servidor. Disco 0, disco 1. Lo que vamos a hacer con los discos 0 en ambos servidores, es cambiarlos de un modo. Originalmente están en un modo básico. Igual la diferencia en un modo básico, ¿qué es lo que hace un modo básico en un disco duro? Es que el disco duro se puede particionar o se pueden hacer ciertas divisiones, pero no puede trabajar en conjunto con otro disco duro. Lo que vamos a hacer nosotros es agrupar los dos discos duros y verlos como si fueran uno solo. Entonces, para fallas, vamos a tener físicamente dos discos, pero lógicamente uno. Ahí hay un problema. Claro, es que no hicieron particiones. Hicieron particiones. Por eso, está con particiones ese disco. Pero igual vamos a hacer la replicación, si no hay problema con eso. Entonces, tienes que transformar el disco de básico a dinámico, el disco 0, el original. No, el disco 0 lo transforman o lo convierten a disco dinámico. El disco 0. ¿Ya? En disco 0, sobre disco 0, pongan atención, sobre disco 0, convertir a disco dinámico. ¿Ya? Y va a cambiar a color verde. Cuando está como disco básico, como estaba anteriormente, ¿lo tengo que postular ahora? Sí, pues desarrollo. ¿Cómo se llama? Va a pasar el minuto y vuelve a pasar. Se fue ya. Está todo está cerrado. Cierra ese y yo cargo la... No, tú lo retira porque así yo lo puedo pasar. Ya. Cambiado a disco dinámico. Disco dinámico. Botón derecho, inicializar disco, mira. De ahí se desmarca un tic rojo que tenía. No. Profe, ¿sabe que no sale? Entonces, para replicar ahora, ¿cierto? Fijarse que los dos discos estén dinámicos, el disco 0 y el disco 1. Dinámico, dinámico. ¿Ya? Dinámico, dinámico. Y ahora usted toma el disco principal en el servidor, en la partición C, la partición C de su disco, si es que tiene dos particiones arriba, la que diga C, ¿cierto? Y agrega añadir mirror, add mirror, sobre la partición D de su disco, add mirror. La C, la partición C, añadir mirror. ¿Qué es lo que va a hacer? Este disco, esa partición C se va a copiar en el disco que está abajo. Entonces, miren, recuerden esto. Veo dos discos duros, después se va a ver uno solo. Tomo, añadir mirror, ya me dice que se va a copiar al disco 1. Todo lo que tengo del disco 0. ¿Ya? Y empiezan a sincronizarse. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Empiezo a tener dos discos C. Dos unidades C. Dos unidades C. Por lo tanto, se empiezan a copiar entre sí. Y los dos trabajan al mismo tiempo. Por lo tanto, ante fallas, está siempre corriendo el sistema operativo. Y repito lo mismo en el otro servidor. Hasta 8 puedes tener. 8 discos duros iguales. Tomo añadir mirror del disco C hacia el otro disco duro. Y ahí se empiezan a sincronizar. Lo que hace es copiar entre los dos para ver qué es lo que falta, completarse. Y cuando termina el procedimiento, yo voy a ver un solo disco duro. De hecho, si yo me voy a la configuración del servidor, ¿cierto? Las carpetas, aquí hay dos discos duros trabajando iguales, pero acá yo voy a ver un solo disco C. Entonces, eso significa que si yo acá copio un archivo
en el disco C, se va a copiar inmediatamente hacia los dos extremos. Ahí si Alejandro copia sus películas, ¿cierto? Se va a copiar en los dos lados inmediatamente. Los dos discos van creciendo igual o van decrementando igual. Es como si tuviese sincronizado entre ambos. ¿Ya? Y ahí tenemos que esperar que termine la sincronización. Y ahí quedan replicados. ¿Hasta cuántos discos podemos tener? Depende del hardware o la placa del servidor. Algunos soportan 8 discos duros, 4, 16. Yo los servidores más grandes que he visto soportan hasta 64 discos duros. Todos iguales. Lo que tienen que considerar para poder hacer esta configuración es que todos los discos tienen que ser de la misma velocidad y la misma tecnología. Por ejemplo, si este es SATA, el otro SATA. Si este es de 1 tera, de 1 tera. Si este es de 9600 revoluciones, el otro también. Tienen que ser iguales. No puedo poner un disco más lento ni un disco de menor tamaño. Todos iguales. Incluso algunos fabricantes son más específicos que incluso piden que sean de la misma marca los discos. La misma marca, el mismo modelo, ¿cierto? La misma velocidad, el mismo tamaño, todo igual. Por eso tú cuando compras un servidor, compras al tiro el grupo de discos duros. Los compras 8 de 16 discos duros iguales, para tenerlos de repuesto para hacer los cambios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos evitar las tolerancias a fallas, ¿cierto? Falla este disco, el sistema operativo igual inicia porque está acá, está todo copiado acá. Si falla el otro, también es lo mismo. Y ahí se empiezan a sincronizar. Ya chicos, ahí terminamos el video 3. Los voy a subir ahora en la tarde, las 3 partes que hicimos en el día, las 3 configuraciones distintas para que las repasen. ¿Ya?